Bueno, creo que a veces les pedimos que hagan algo, levanten la mano, piensen de pie, y como que a muchos no les gusta, y bueno, a mí también no me gusta mucho si me pidieran hacerlo, pero quiero pedirles que hoy no se abstengan y sinceramente levanten su mano ahorita que les indique, pero no es para evidenciar algo, sino quiero que empiecen a meditar, que sirva para llamar su atención a la meditación del pasaje que hoy nos ocupa. Y lo que quiero pedirles, la primera pregunta es muy fácil, ¿sí? Bien fácil, y nadie se va a penar por esto, ¿verdad? A ver, levanten su mano todos los que sean cristianos. ¿Quién dice, yo soy cristiano? Muy bien, a ver, bajen su mano. Ahora levanten su mano los que están viviendo su vida cristiana de una manera fiel, de verdad, que están siendo verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, que están esforzándose. A ver, levanten la mano. Bueno, ya no fueron todas, ¿verdad? Ya no fueron todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos es tan fácil levantar? ¿Quién es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Quién está viviendo como verdadero cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hermanos, les hemos estado planteando que ahora que tuvimos el aniversario, que necesitamos ir adelante como iglesia, que necesitamos esforzarnos por avanzar. Pero saben, para hacer lo que debemos hacer, es necesario que nuestras vidas estén manifestando el ser unos verdaderos cristianos. Cristianos firmes, cristianos fieles, cristianos obedientes. Y es por eso que después de haberles planteado lo que escucharon en el aniversario, lo primero que les estamos tratando son estos temas. La semana pasada, la llenura del Espíritu. El día de hoy vamos a tratar el tema de andar en el Espíritu. Porque bien podríamos esforzarnos y hacer planes y organizar cosas y lanzarnos y hacer. Pero si ese hacer no está sustentado por vidas cristianas fuertes y firmes espiritualmente, no dejará de ser mero activismo. Y necesitamos que lo que hagamos esté sustentado por una verdadera y fuerte vida espiritual. Y con esta idea, hermanos, es que vamos a tratar el tema de la predicación de hoy, basado allá en Gálatas 5, 16 al 25. Y esta vez, si quieren, no tengan abierta su Biblia, les voy a poner algunas imágenes por ahí, y ahí voy a poner la porción del texto del que vamos a estar meditando. Pero sobre todo porque, ¿saben? Lo que puse por ahí fue la versión Reina Valera actualizada 2015, ¿sí? No nuestra Valera 60, hoy vamos a usar la actualizada 2015. Y el tema es ese, andar en el Espíritu. Porque, ¿saben? Esta es una forma en la que nosotros podemos lograr vivir fielmente como verdaderos cristianos. Y el punto número 1, ¿qué es andar en el Espíritu? La primera parte del versículo 16 dice, digo pues, anden en el Espíritu. Iniciemos pues por definir qué es andar en el Espíritu. La palabra andar significa o hace referencia a una acción continua y regular. Se refiere a todas las actividades de la vida cotidiana. Se trata de la forma habitual de vida. Eso es andar. Andar en el Espíritu, entonces, es vivir de manera habitual bajo la total guía y dependencia del Espíritu Santo. Es, como dice el verso 18,
ser guiados por el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es vivir de manera habitual bajo la total guía y dependencia del Espíritu Santo. Pero saben, además, Pablo escribe esta frase de una manera imperativa. Ese es el modo en que está escribiendo, imperativo. Entonces eso significa que es una orden. Andar en el Espíritu es un mandamiento. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, en esta tarde aprendamos, recordemos, debemos vivir en todo momento bajo la guía y dependencia del Espíritu Santo. Y esto no es opcional, es un mandato que debemos obedecer. Punto número 2. ¿Para qué? ¿Para qué andar en el Espíritu? Dice la segunda parte del versículo 16, así anden en el Espíritu, así jamás satisfarán los deseos de la carne. Pablo aquí le está escribiendo a los Gálatas, a cristianos. Ciertamente unos cristianos no muy firmes, ahí andan tambaleándose, ¿verdad? Por eso Pablo les escribe y los regaña fuertemente. Bueno, pero a final de cuentas son cristianos en realidad. Ahora recordemos hermanos, o aprendamos, quizás esto que les voy a decir no lo sabían, no lo entendían. Esto es asunto doctrinal, ¿verdad? Los cristianos, y voy a hablar así en tercera persona, ¿verdad? Los cristianos ya han sido regenerados, pero mientras vivan en la tierra, seguirán viviendo todavía en sus cuerpos contaminados por el pecado, porque sus cuerpos todavía no han sido redimidos totalmente. Eso va a suceder cuando venga el momento en que sean glorificados y sus cuerpos sean transformados. Mientras tanto, el cristiano que ya ha sido justificado, que ya ha sido regenerado, vive en este cuerpo que todavía tiene allí el pecado. Por lo tanto, en su todavía naturaleza pecaminosa, el cristiano es empujado a querer satisfacer los malos deseos de la carne. Pero aun y cuando esta es una realidad, los creyentes pueden y deben no satisfacer los malos deseos de la carne. Y la manera de hacerlo es andando en el Espíritu. Para no satisfacer los malos deseos de la carne, el creyente debe andar en el Espíritu. Para eso hay que andar en él. Punto número 3. Hay una lucha en el creyente que se produce por querer andar en el Espíritu. Dice el verso 17, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Está claro esto, verdad? La carne tiene un deseo, esa naturaleza pecaminosa tiene un deseo. Ese deseo es contrario a lo que el Espíritu Santo desea. Son contrarios, se oponen. La carne, la naturaleza pecaminosa, ¿qué desea? Desea hacer todo aquello que le es placentero.
lo que es placentero a los sentidos, lo que le es gratificante. Y claro está que el sentido de esos deseos placenteros y gratificantes se inclinan a las cosas que están en contra de los lineamientos de Dios. Por eso los deseos de la carne son contrarios al Espíritu, son contrarios a Dios, se oponen a Dios. En contraste, el Espíritu desea que aquel en quien Él habita sea santo. El deseo del Espíritu es que el creyente crezca continuamente en santidad. Le recuerda lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo guía a la obediencia de esos lineamientos y mandamientos. El Espíritu desea que el creyente vaya y obedezca la voluntad de Dios. Y lo lleva a glorificar a Dios y al Señor Jesucristo. En sus mentes, en sus acciones, en Él mismo, en todo su ser. Ese es el deseo del Espíritu. Ahora, en los no creyentes no hay regeneración. En los no creyentes no habita el Espíritu Santo. Y por eso, los no creyentes, de manera natural, solo van tras los deseos de la carne. Y los hacen sin el más mínimo pesar. Se deleitan en hacer esos deseos de la carne y hasta los presumen. Entonces los no creyentes de manera natural eso hacen. En ellos no hay ninguna lucha. ¿Por qué? Pues si se deleitan en hacer esas cosas, no hay ninguna lucha. Pero en los verdaderos cristianos sí hay una lucha. Como ya dijimos, como ya hemos visto en el texto, la carne se opone al Espíritu para que los creyentes, dice ahí, no hagan lo que quisieran hacer. Ya dijimos, Pablo le está escribiendo a los creyentes, a cristianos, a quienes han sido regenerados, en quienes el Espíritu Santo habita. Y por eso estos creyentes, en su hombre interior, en su propio espíritu, ellos quieren hacer lo que el Espíritu Santo desea. Los creyentes verdaderos se deleitan en la ley de Dios, como lo dice el mismo Pablo allí en Romanos 7:22. Pero como ya dijimos, en su carne, que aún no está redimida, en sus miembros aún habita el pecado. Y por eso lo llevan a estar combatiendo. Y esa naturaleza pecaminosa está combatiendo contra los deseos de su hombre interior, los deseos del espíritu. Y lo llevan a hacer lo que dice, lo que no quieren. Les impide hacer lo que sí quieren. Ellos quieren obedecer a Dios. La lucha entre la carne y el espíritu es una lucha que solo es real en los verdaderos creyentes. ¿Sí? La lucha entre la carne y el espíritu solo es real en los verdaderos creyentes. Ahora déjenme decirles algo. Esto no significa que el Espíritu Santo no pueda, que no tenga el poder para lograr y hacer que el creyente obedezca totalmente la ley de Dios.
O si hay una lucha, entonces ¿qué? ¿El Espíritu Santo no puede? ¿El Espíritu por estar luchando ahí? No, no es esto. Nadie vaya a pensar esto. No es así. Claro que el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo. Pero Dios no le ha placido que las cosas sean así. Y por eso es que la victoria del creyente sobre su naturaleza pecaminosa y sus malos deseos solo la obtendrán cuando estén andando en el Espíritu. Ahora, mi hermano, yo quiero que por favor medites y que te respondas a ti sinceramente. Ya no te voy a pedir que levantes la mano, ya no. Pero realmente, considéralo. Si en realidad tú quieres seguir los deseos del Espíritu, si ese es tu deseo real, ¿de verdad eso quieres? La manera de saberlo es si en realidad hay una lucha en ti. ¿De verdad? ¿De verdad estás luchando? ¿De verdad tu naturaleza pecaminosa te está jalando a hacer lo que no debes, pero tú de verdad sí quieres y de verdad hay una lucha? Por favor, medita sinceramente y respóndete. Punto número 4. Lo que se evidencia si no se anda en el Espíritu. Versos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acabo de preguntarles al final del punto 3, ¿en realidad quieres seguir los deseos del Espíritu? ¿En realidad está habiendo una lucha dentro de ti? Y saben, hay quien diría, no, sí, yo sí quiero seguir al Espíritu, yo sí estoy luchando en mi interior. Hay quien pueda decir que sí. Pero saben, Pablo aquí nos presenta una buena manera de saber si eso es cierto. Para esto hace una lista de lo que llama las obras de la carne. Y lo que nosotros tenemos que entender es que quien practica estas obras de la carne no tiene lucha dentro de sí. En realidad lo que está haciendo es seguir los deseos de la carne. Pablo hace una lista. Y como dicen por ahí, creo que mayoritariamente los abogados, vaya, aquí tenemos muchos. De manera enunciativa, mas no limitativa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que hay una lista que dice muchas cosas, pero que no queda agotada. Todavía hay más. Pablo aquí hace una lista de esas. Y dice cuáles son las obras de la carne. Voy prácticamente a leerles 1 o 2 rengloncitos de cada una de ellas, son muchas, y explicarlas detalladamente nos llevaría mucho tiempo. Muy rápido, cada una de estas que menciona Pablo. Empieza diciendo, bueno, en la Reina Valera 60 empieza con adulterio. En la 2015 no está adulterio, bueno, ya no expliquemos eso, pero bueno, adulterio. ¿Qué es adulterio? Es la infidelidad a la relación matrimonial. Básicamente en relaciones sexuales físicas. Pero no solo ahí, porque va más allá.
Porque acuérdense que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla, y la mujer, porque ahí dice, sí, lo son, y la mujer que mira a un hombre para codiciarlo, sea quien sea, ya dice, adulteró contra ella o contra él en el corazón. No se necesita cometer el acto físico de la relación sexual para adulterar. Se puede adulterar con el corazón. Pero, ¿saben? El adulterio todavía más allá, porque incluye toda clase de infidelidad, no solo la sexual. Eso es adulterio. El segundo es inmoralidad sexual, que nuestra Valera 60 dice fornicación. Es esto, inmoralidad sexual, toda actividad sexual ilícita. Básicamente, relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero también toda relación sexual ilícita. Relaciones con personas del mismo sexo, relaciones con animales, relaciones sexuales con niños. Todo esto es inmoralidad sexual, fornicación. Pero ¿saben? Todavía hay algo más. Porque bien podrían decir, no, pues eso sí está muy fuerte, no, eso no. Pero ¿saben también que está aquí en la inmoralidad sexual? La pornografía. Estar viendo pornografía también es inmoralidad sexual. Lo siguiente es inmundicia, que la Reina Valera 2015 dice impureza. Es decir, esta palabra inmundicia significa literalmente suciedad y se refiere a todo aquello que es sucio moralmente y espiritualmente, todo aquello que impida al hombre acercarse a Dios. Todo eso es inmundicia. Lascivia es la siguiente. La Reina Valera 2.15 dice desenfreno, y es esto. La lascivia se refiere a cualquier exceso, a una desvergonzada falta de control. Y otra vez aplicada básicamente a los excesos sexuales, a todo ese desenfreno y a toda esa falta de restricción en estas cuestiones sexuales. Cosa que hoy en el mundo está muy en boga. Idolatría es la siguiente. Idolatría, ya sabemos, básicamente esto es la adoración de ídolos, de imágenes hechas por el hombre. Pero saben, y ustedes lo saben, incluye todo aquello que, aunque no necesariamente esté ahí visible o sea tangible, sea puesto, todo aquello que sea puesto en el lugar que solo a Dios le corresponde, y uno se entregue en ir tras eso e inclusive hasta adorarlo. Eso es idolatría. Y Pablo ahí en Efesios 5:5 dice que la avaricia, el amor por el dinero, la avaricia es idolatría. La siguiente es hechicerías. Y esto tiene que ver con brujería y con toda clase de prácticas ocultistas. ¿Saben? Hay algo más que añadir. Porque en el contexto histórico y cultural de aquel tiempo, esas prácticas ocultistas, esas prácticas de brujería, estaban totalmente conectadas con el uso de drogas, de ciertas sustancias que drogaban a las personas y alteraban su mente para poder desarrollar esas cuestiones ocultistas. Es por esto que hechicerías, además de esto de la brujería y todo el ocultismo, también incluye el uso de drogas.
Cualquier tipo de drogas. Ahí entra la hechicería. Ejemplos de estas cosas para nosotros podrían ser, bueno, la ouija, ¿verdad? Ay, nada más por curiosidad, a ver qué pasa. Y ahí están, ¿verdad? A ver qué pasa con eso. O la lectura de cartas, o la lectura del café, o el consultar a los muertos, o consultar el horóscopo. Todo eso está incluido aquí en hechicerías. Y como ya dijimos, el uso y el consumo de drogas. Cualquier droga, cualquiera. Las que siguen, pues a lo mejor ni las debieron mencionar, porque pues aquí ni pasa, ¿verdad? No, aquí esas cosas ni pasan. Enemistades. Es decir, actitudes de malignidad dirigidas a otros que resultan en todo tipo de conflictos. El resultado de estas enemistades es la siguiente: pleitos, que tiene que ver con discordias, con peleas. Celos, esto es el enojo, el resentimiento ocasionado por el hecho de codiciar lo que pertenece a otros. A eso se refieren los celos aquí, ¿sí? Ira, y se refiere a una explosión de ira, a la expresión repentina y descontrolada de cólera y de hostilidad. Muchas veces sin provocación ni justificación. Bueno, entonces cuando sí haya justificación, entonces no es obra de la carne, no, también sigue siendo, ¿sí? Puede que no haya justificación, que no haya provocación, pero aunque la haya, de todas maneras, las explosiones de ira son obra de la carne. Contiendas. Esto se refiere a ese esfuerzo egocéntrico por ser el número uno, por tener la preeminencia, por estar sobre los demás, por prevalecer sobre los demás, pasando, claro está, por encima de todos ellos. A eso se refieren las contiendas. Disensiones. Esto simplemente son divisiones. La separación causada por desacuerdos. Si no estamos de acuerdo, bueno, pues entonces nos dividimos, cada quien por su lado. La siguiente, herejías. Esto es partidismos, así traduce la Valera 2015. Partidismos. Y estas son las divisiones que se causan por hombres con opiniones necias y obstinadas. Diríamos los mexicanos, por montarse en su macho, y por eso se generan estos partidismos. Envidias. Es el desagrado por el éxito o la prosperidad de otros. Sí, aunque digas que es envidia de la buena, ¿sí? Esa no existe. Aunque tú digas que es envidia de la buena, de todas maneras es obra de la carne. Homicidios. Bueno, creo que esta está así como muy clarita, ¿verdad? Es el acto de dar muerte a una persona. Pero acuérdense que el Señor dijo: no matarás, porque aquel que mate a alguien es culpable de juicio. Pero yo les digo, dijo el Señor, aquel que se enoje contra su hermano, aquel que le diga necio a su hermano, aquel que le diga fatuo a su hermano, es tan culpable de juicio como aquel que lo haya matado. Entonces no puede decir: es que yo no he matado a nadie, ¿verdad? Así dice la gente, ¿verdad? Yo no he pecado porque no he matado a nadie. Pero pues, ¿cuántas veces se ha enojado con su hermano, no? Tan culpable de una cosa como de la otra. Borracheras. Bueno, pues ya
embriaguez causada por bebidas alcohólicas. Y que nadie salga aquí, por favor. No, pero yo nada más me tomo una o dos. Yo no me emborracho. No vayan a salir con eso, ¿sale? Borracheras, orgías, reuniones desenfrenadas buscando placer y diversión. Esto implica, obviamente, las anteriores, las borracheras, bajo cualquier circunstancia, que degenera en conductas inmorales e indecentes. Y otra vez, generan también las cuestiones de estas conductas inadecuadas en el ámbito de lo sexual. Pero de cualquier conducta inmoral e indecente, estos son las orgías. Y dice Pablo, y cosas semejantes a estas. Yo creo que si Pablo le sigue, la carta a los Gálatas hubiera resultado como el libro de los Hechos, ¿no? Cosas semejantes a estas. Entonces yo creo que perfectamente cada uno de nosotros pudiera imaginarse, después de ver esto y de explicarlo así muy brevemente, no, y falta esto, y falta lo otro, y falta para acá, y a lo mejor nos estamos imaginando en lo que nosotros mismos estamos cayendo, ¿verdad? Y Pablo, noten, Pablo termina diciendo aquí, los que hacen tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Esta palabra o este verbo que aquí en la 2015 aparece como hacen, en nuestra Reina Valera 60 tradicional dice los que practican, ¿sí? Es la misma palabra. Aquí es hacer, pero es practicar. Y saben, esta palabra significa algo que se hace constantemente, algo que es un hábito. Y aquí está el punto. Practicar estas obras de la carne, estarlas haciendo habitualmente y sin pesar alguno, es estar satisfaciendo los malos deseos de la carne. Y de lo que esto da evidencia es que los tales, los que las practican, pues son de la carne, no son del Espíritu, no tienen el Espíritu, en otras palabras, no son cristianos y por eso no van a heredar el reino de Dios. No andar en el Espíritu, o como estamos, lo estoy diciendo en el sentido opuesto, es decir, andar en las obras de la carne es no andar en el Espíritu. Y lo quiero decir así porque no andar en el Espíritu es evidencia, escúchenlo bien, es evidencia de no ser cristiano. El que no anda en el Espíritu, de lo que da evidencia es de que no es cristiano. Pero saben, aquí se dirá, y con toda la razón, que los cristianos, como ya lo dijimos hace ratito, Pablo lo está diciendo, los cristianos están luchando contra estas cosas. Y esto es real. Mas hay una gran diferencia. La diferencia está entre practicar, hacerlo habitualmente, estarse gozando en eso, contra el ser tentados a hacer esto, aun y cuando eventualmente se caiga en alguna de estas cosas. Esa es la gran diferencia. Quienes practican las obras de la carne no son cristianos. Los verdaderos cristianos están luchando contra ellas. Y cuidado, mucho cuidado.
Porque habrá quien diga para sí mismo, sí, yo sí soy cristiano, yo sí estoy luchando, cuando en realidad bien sabe que no lo está haciendo. Y lo que en realidad está haciendo es practicar esas obras de la carne. Y lo que eso significa es que el tal no es cristiano, no va a heredar el reino de Dios. Y cuidado, cuidado, porque la línea es muy delgada. Ese asunto donde de veras estoy luchando y de veras a veces eventualmente me descuido y caigo contra el realidad, lo estoy haciendo y hasta me gozo por hacerlo. Por la boca pudiera decirse muy fácil, pero en la práctica la línea puede ser muy delgada. Tengan mucho cuidado con eso. Punto número 5. El resultado de andar en el Espíritu. Versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. En contraste a las obras de la carne está el fruto del Espíritu. Cuando ustedes escuchen cualquier predicación de este versículo o vayan a cualquier comentario de este versículo, siempre todo el mundo dice, y bueno, pues tengo que decirlo, ¿verdad? No habla de frutos, no es plural, no son los frutos del Espíritu, es el fruto, es un solo fruto que está constituido por diversas virtudes, pero es uno. Es el fruto del Espíritu. En aquel que anda en el Espíritu se va a producir de manera natural el fruto del Espíritu. 9 virtudes. Igual que las obras de la carne, muy rapidito. Amor. Lo hemos dicho muchas veces. Aprovechemos y repitámoslo. El amor no es un sentimiento. El amor verdadero es el que proviene de Dios, el que brota del Espíritu. Es aquel que manifiesta una decisión personal de generosa entrega a favor de los demás. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que produce el Espíritu. Gozo. El gozo no es una expresión que venga como resultado de circunstancias favorables. Ay, todo me salió bien, esto bonito, ganó mi equipo preferido, estoy bien gozoso. No, ese no es el tipo de gozo que aquí se refiere. Ni siquiera, ¿saben? Ni siquiera es una emoción humana que es creada porque Dios lo ha estimulado o que provenga de algo que, fui al culto y qué bonito los cantos y salí bien gozoso. No, eso tampoco es el gozo al que aquí se refiere. El gozo aquí es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien entre él y su Señor, y por eso tiene contentamiento y satisfacción con Dios y con todas las maneras en las que Dios trata con él, aun y cuando parezcan que no son agradables. Paz está bien relacionada con el gozo. Así como el gozo alude al alborozo del corazón, la paz se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de lo mismo, de tener una buena y correcta relación con Dios, una relación salvífica. Se está primeramente en paz con Dios y por eso lo tiene todo en orden. Todo se encuentra en su lugar y por eso puede estar en paz con los hombres.
Romanos 12, 18. Puede estar en paz con los hombres a pesar de que los hombres no quieran estar en paz con uno. Esa es la paz de Dios. Paciencia es largura de ánimo. Es ese soportar las aflicciones, contrariedades, persecuciones, ofensas y heridas infligidas por otros. Es la disposición serena de aceptar las situaciones que son irritantes o dolorosas. Eso es paciencia. Benignidad. Benignidad es tener una consideración tierna a los demás. Esto no implica debilidad ni falta de convicción. Es un deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia. Esto es benignidad. Bondad. Bondad es la benignidad puesta en acción. Y esto tiene que ver con una excelencia moral y espiritual de quien la manifiesta. Se reconoce, se le ve esa compasión activa por los demás. Fe. Saben, aquí más que fe debemos entender fidelidad. Porque cuando hablamos de fe, estamos pensando en tener fe en Dios, tener fe en Él, pero ya estamos hablando, en primer lugar, ya estamos de salvos, ya estos ya tuvieron una fe salvífica. Bueno, no se trata de creer y de esta fe hacia Dios. Y por eso lo que aquí debemos entender en lugar de fe es fidelidad. Es la virtud del fruto del Espíritu. La fidelidad, es decir, el fruto de la fidelidad tiene que ver con actuar con lealtad y confiabilidad. Eso significa actuar con lealtad y ser confiable. Mansedumbre. La mansedumbre es algo que se dirige en primer lugar y sobre todo a Dios. Y es lo que se manifiesta cuando se acepta la forma en la que Dios nos está tratando y se entiende que esa manera en la que Dios está tratando es buena, es la mejor manera y por lo tanto se acepta sin resistencia alguna, sin estar refunfuñando, sin estar haciendo los mártires. Ay, pobrecito de mí, ay, Dios ya no me quiere, ay, Dios ya se olvidó de mí. No. La mansedumbre acepta el trato que Dios tiene con uno, sabiendo que esa es la mejor manera en la que uno puede ser tratado. Y finalmente, templanza, que no es otra cosa más que dominio propio. Y esto es refrenarse a sí mismo para no dejarse dominar de ninguna pasión de la carne. Ese es el dominio propio. Ahora, yo espero, hermanos, que aunque ha sido muy, muy rápido y pues un poquito abundante, espero que todavía tengan en la mente el significado de las obras de la carne. O sea, por lo menos un esbozo así rápido. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Las obras de la carne. Y yo quiero que se den cuenta que efectivamente todas esas obras de la carne pueden ser dominadas mediante el fruto del Espíritu. A ver, nada más un rápido ejemplo. A ver, hablamos de desenfreno y excesos con la lascivia y todo eso. Y hablamos de templanza, dominio propio, que es el refrenarse a sí mismo. Las obras de la carne solo pueden ser dominadas mediante el fruto del Espíritu. Y yo quiero aquí que lo tomes muy en cuenta, mi hermano, que lo tomes muy en cuenta y que lo lleves a la práctica, porque dime si no es cierto, los cristianos, y ya no voy a decir tú para que nadie se dé por aludido,
Díganme si no es cierto que los cristianos continuamente van por la vida dando tumbos y tumbos y tumbos. Y problemas, y pleitos, y celos, y iras, y pornografía, y un montón de cosas que están allí en sus vidas. Y les van afectando seriamente porque no puede ser de otra manera. Y además de que los van afectando, empiezan a producir consecuencias, malas consecuencias en su vida. Y cuando esto sucede, entonces el cristiano quiere, y hermanos oren por mí, o se pone en oración, o se pone a leer la Biblia, y entonces quiere que todas esas malas consecuencias se vayan de su vida, y hasta va y pide consejería, ¿verdad? Para que se le den las palabras correctas y se les diga así, si esto está pasando, haz esto. Combina 3 Efesios 5 con 2 Colosenses 4 y entonces ya eso esperan, ¿verdad? Pero saben, así no va a pasar. La única manera de acabar con las obras de la carne y sus consecuencias es andar en el Espíritu. Tómalo en cuenta, mi hermano. Tómalo en cuenta. ¿Sabes? Si todos anduviéramos en el Espíritu, nunca más habría sesiones de consejería en esta iglesia. Punto número 6 y último. ¿Por qué es posible andar en el Espíritu? Versos 24 y 25. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. ¿Qué pensaste cuando estábamos hablando de las obras de la carne? Bueno, aquí, ustedes no lo hicieron, pero en la mayoría de los hermanos los voy a balconear, no les digan. Estábamos hablando y los pleitos, y las iras, y la pornografía, y todos, y con risitas ahí, pues ¿qué estaban haciendo? Nada más evidenciándose, ¿verdad? De que están ahí con, ay sí, sí. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, unas caras de espanto. ¿Por qué? Porque lo otro, pues bien que sabemos, bien que caemos, pero cuando se hablan del fruto del Espíritu y esas virtudes, ¿será imposible? ¿Será imposible andar en el Espíritu para producir el fruto del Espíritu? Mira, mi hermano, yo no sé si hasta aquí lo que hemos considerado te está haciendo mella. No lo sé. A mí me gustaría que sí. A mí me gustaría que sí te estuvieras por ahí por dentro, porque por fuera te ibas a evidenciar, pero por dentro te estés retorciendo cuando estás oyendo lo que no deberías seguir y te estés retorciendo porque no has podido hacer lo que sí deberías hacer. Y cuando estamos hablando de esto, quizás estés pensando en lo que acabo de decir. Bueno, sí, pero eso no es nada fácil, ¿verdad? Ese asunto de andar en el Espíritu, híjole, no. Nada más para Super Pablo, ¿verdad? De ahí en fuera todos los demás estamos fuera del rango. Pero mira, mi hermano, mira, la conclusión de Pablo que encontramos aquí en los versículos 24 y 25 no viene a complicar la situación, no la pone más difícil, al contrario, son palabras de aliento para saber que en la realidad, sí, claro que es posible vivir la vida bajo la guía y la dependencia del Espíritu Santo. Es un mandamiento, pero no es un mandamiento imposible de cumplir.
Es un mandamiento para cuya obediencia el creyente y solo el creyente ha sido posicionado adecuadamente. Otra vez, el que no lo pueda cumplir es porque no es creyente. Pero el verdadero creyente ya ha sido posicionado para producir el fruto del Espíritu y acabar con las obras de la carne. Y Pablo menciona aquí dos razones por las cuales esto es posible. Y la primera de ellas es que dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oigan, ¿cómo? Si ya somos de Cristo, si entregamos nuestra vida a Cristo, entonces todas esas pasiones de la carne ya fueron crucificadas. Y entonces, ¿por qué Pablo nos acaba de decir que el cristiano está en una verdadera lucha? ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, lo que esto quiere decir, mis hermanos, es que en la cruz, el Señor Jesucristo, Él ya venció el pecado, ya juzgó y venció el pecado y la carne. Allí en la cruz Él ya acabó con esto. Pero como hemos estado diciendo, el creyente todavía lucha contra esa influencia de la carne y del pecado porque no ha llegado a su glorificación final. Pero lo que ha sucedido es que no es que el creyente ya haya crucificado eso, porque todavía no sucede. Lo que ha pasado es que el Señor Jesucristo en la cruz, sí, ya condenó y acabó el pecado, y ya acabó, en el caso nuestro, ya acabó con el poder del pecado sobre nosotros. Si antes de ser cristianos no había lucha, porque no había nada que nos pudiera librar del poder del pecado en nuestras vidas. Y de manera natural, todo mundo hace las obras de la carne. No puede resistirse. Sin embargo, el Señor ha acabado con ese poder. El pecado, la carne, ya no son más los amos del creyente. Y por eso es que en la cruz de Cristo, ese poder, esa influencia, ahora puede ser dominada. En la cruz se ha crucificado las pasiones y los deseos malos. Ya ahora el cristiano sí tiene la capacidad y el poder de vencer las obras de la carne. En segundo lugar, la segunda razón que da Pablo en estos versículos dice: ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Antes se andaba en la carne, no podías andar en el Espíritu, porque eres de la carne, pero ahora ya tienes vida. La obra de salvación es la obra de Dios totalmente. Y en esa obra de salvación incluye trabajan, la hacen, la realizan las tres personas de la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cada quien haciendo cosas diferentes, pero en el Espíritu Santo hemos sido convencidos de pecado, en el Espíritu Santo hemos sido vivificados. Es decir, en el Espíritu Santo hemos alcanzado la vida eterna. O sea, si ya tenemos la vida en el Espíritu, dice Pablo, pues sencillo, ahora simplemente vivan en el Espíritu, vivan con lo que ya tienen. Y este poder, esta capacidad, que quede claro, no es por el creyente, porque todavía estamos inclinados, ¿verdad?, al otro. Este poder no depende del creyente, porque el creyente no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad. El poder viene de Dios, del trino Dios mismo. Y por eso es que sí es posible para el creyente andar en el Espíritu.
Vuelvo a la segunda pregunta de la introducción. ¿Por qué no vivimos fielmente como verdaderos cristianos? ¿Por qué no? Porque no andamos en el Espíritu. Por eso. Simplemente por eso. Porque no andamos en el Espíritu. Y tal vez algunos por ignorancia. Porque yo ni sabía eso. A lo mejor en su poca lectura bíblica se habían brincado Gálatas siempre, ¿verdad? O habían empezado con Gálatas y no habían llegado al capítulo 5 y se pararon ahí en el 3. Y nunca habían escuchado. Y algunos a lo mejor no andan en el Espíritu por ignorancia. Otros por negligencia. Y yo diría por una vergonzosa negligencia, por una cínica negligencia. Porque hay quien sí lo sabe y sí lo sabía. Y de todas maneras no anda en el Espíritu. Bueno, eso ya es ser muy cínico, ¿no? Sabiéndolo y no queriéndolo hacer. Quizás haya otros que sinceramente lo sabían y estaban esforzándose, pero a lo mejor estaban basándose en cosas incorrectas, esperando, poniendo su confianza en situaciones incorrectas y no lo lograron. Y entonces quedaron frustrados. Y a lo mejor no andamos en el Espíritu por ignorancia, por negligencia o con frustración, no lo sé. Pero hoy, mis hermanos, hoy el pasaje bíblico nos ha dicho que debemos y que sí podemos. Que sí podemos. Y por eso debemos, no es que queramos, no es que se nos invite, no es que tengamos la oportunidad, es que debemos andar en el Espíritu. Uno, porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Segundo, porque es la manera en la que no seguiremos los deseos de la carne. Tercero, porque es la evidencia de que verdaderamente somos cristianos. Cuarto, porque se producirá en nosotros el fruto del Espíritu y sólo así acabaremos con las obras de la carne y todas sus consecuencias. Y quinto, porque la posibilidad es real. Es posible, y es posible por el sacrificio del Señor Jesucristo y por la vida recibida a través del mismo Espíritu. Mi hermano, yo quiero que tomes esto muy, muy en cuenta. Que de veras lo consideres y que de veras lo hagas. Como ya dije hace rato, ahora en el aniversario les estuvimos diciendo, tenemos que ir para adelante, tenemos que hacer cosas, tenemos que avanzar. Y sabes, bien pudiéramos organizar planes y hacer estrategias y empezar a hacer cosas. Pero no pasaría de que estuviéramos siendo solamente activistas. Sí necesitamos hacer todo eso, pero necesitamos hacerlo con una base sólida. Estuvimos viendo el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos muestra una iglesia poderosa, a pesar de todo lo que había fuera y dentro de ella, porque estaban llenos del Espíritu. Estaban andando en el Espíritu.
Y si nosotros como iglesia de veras queremos ser una iglesia que impacte, que vaya para adelante y que produzca frutos, solo lo podemos lograr cuando cada uno en lo particular y por lo tanto en conjunto como iglesia andemos en el Espíritu. Si no, vamos a seguir igual que siempre. Por eso quiero que lo tengamos muy en cuenta. Y yo espero que sí, que te haya quedado claro, sí, como hace 8 días, tengo que ser lleno del Espíritu constantemente. Y que hoy te haya quedado claro, sí, tengo que andar en el Espíritu. Y entonces dices, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago para lograr eso? Pues no falten el próximo domingo, porque la tercera predicación de esta pequeña serie tiene que ver con cómo lograr esa llenura, con cómo lograr ese andar en el Espíritu. No falten. Si en verdad quieren andar en el Espíritu, porque pues sí dijeron, pero pues a mí como la verdad ni me interesa, pues no voy. Al fin que después la ponen, ¿cómo se llama? Ahí en YouTube. Pero sabes, en la mañana cuando estaba en este punto se me ocurrió y les dije, ¿saben qué? Si no viene aquí 8 días no vamos a poner la predicación en YouTube. El que quiera saber cómo andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, tiene que venir el próximo domingo. Así es de que no se pierda la conclusión el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal. Mientras tanto, hermanos, de verdad esforzarnos por andar en el Espíritu. Hay una parte de responsabilidad de nosotros. Hagámoslo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.